a su mujer y tiene una hija en Francia. Cuando estalla la guerra mundial, la familia, su mujer, él desaparece, su mujer se vuelve a Hinojosa, está un tiempo en Hinojosa hasta que termina volviendo a Francia después de acabar la guerra mundial. Y cuando él es liberado consigue reunirse con su mujer y con su hijo. Es de los pocos casos que sabemos que consiguieron un cierto reagrupamiento familiar. En otros casos simplemente lo desconocemos, a lo mejor también, simplemente no tenemos ninguna idea. Florentino García Hernández también va a Mauthausen y es también liberado y se fallece en Madrid. El anterior había fallecido José Boteros en Francia. Hemos dado también con un familiar que nos ha facilitado una foto suya de los años 60. 1942 y 1943 es un pequeño lapso. En 1942 solo hay un deportado, que es Almancino, y otros 3 más en el 43. El del 42 es Adolfo Marcos Sánchez, que tiene la particularidad, entre otras cosas, de salir de España al exilio en un barco, desde Alicante. El famoso barco, bueno, un barco famoso para quienes anden un poco en el tema, el Stanbrook, comandado por un inglés, en el que salen los últimos exiliados que salen del puerto de Alicante. Tarda luego en perder las costas españolas casi un día por el asedio de los barcos franquistas. El capitán consigue burlar a la armada franquista y llegan a Orán, en Argelia, y allí, en principio, casi todos son internados en un campo de internamiento en el Sáhara por el régimen de Vichy. Algunos escapan y se van a Francia. Y probablemente fue el caso de Adolfo Marcos, que se va a Francia a luchar, porque para los republicanos españoles que estaban en el exilio, el inicio de la Segunda Guerra Mundial les supuso crearse la quimera, que tenía su lógica en aquella época, de pensar que si la guerra acababa con la derrota de Alemania, supondría también la derrota de Franco, y que no permitiría los aliados la continuidad de un régimen que era colaborador del nazismo y que era fascista en su definición. Eso luego no ocurrió, pero en principio todos van, y muchos van con todo el entusiasmo a luchar. Ocurre en parte también con la guerrilla que quedó aquí en España. Pero bueno, en cualquier caso, Adolfo Marcos estuvo luego catalogado en el 42 por la Gestapo como noche y niebla, conforme a un decreto de los nazis, según el cual no tenían por qué dar cuenta de lo que ocurría con esa persona a nadie. Entraba en una noche con niebla y desaparecía. Bueno, de hecho, Adolfo desapareció. Alfonso Caballero Díaz, de Volpejas, fue a Sachsenhausen y posteriormente lo deportaron a Ravensbrück. En fin, como ven, bueno, los nazis tenían un cierto sarcasmo un tanto negro en muchas de sus cosas. Las entradas de los campos, está la entrada de Ravensbrück, que tiene la frase esa de Arbeit macht frei, o algo parecido se dice, no sé cómo se dice, que dice el trabajo os hará libres. En Buchenwald el lema era a cada uno lo suyo. Pero bueno, en fin. Pedro Pérez Benito nació en Royal. De Royal comenté antes al principio que hubo 3 deportados, pero de esos 3 además 2 eran hermanos. Pedro Pérez Benito era el hermano mayor de Luis, que fue deportado. Cada uno tiene un periplo distinto, no iban juntos, ni mucho menos, y después de estar
en el exilio, etcétera, terminó en Sachsenhausen y en el subcampo de Heinkel. Por cierto, en Sachsenhausen estuvo también Largo Caballero, el que fue presidente del gobierno español internado. Fue el político más importante deportado a un campo de concentración, el político español, quiero decir. A otros políticos, los alemanes los entregaron directamente a los franquistas en la frontera francesa, como a Companys. En fin. Aurelio Vicente Nieto es el primero en llegar al campo de Buchenwald. Si bien Buchenwald funcionó durante cierto tiempo como un campo de redistribución, desde allí los mandaban, los clasificaban, este sirve para trabajar en la cantera, este sirve para trabajar en nada, o este sirve para esto otro. Por supuesto, tuvieron más posibilidades de supervivencia obreros especializados, los metalúrgicos, etcétera, o aquellos que tenían algún uso, pero intelectuales o cosas de estas, horroroso, vamos, y soldados, los que no servían más que para la guerra, a los nazis no les interesaban para nada, directamente les aceleraban de alguna manera el este. En cualquier caso, Aurelio, después de estar en Buchenwald, terminó en Mauthausen, y es el último que llega, el último salmantino que llega deportado a Mauthausen, aunque viene transferido ya en el año, cuando llega a Mauthausen en el año 43, y afortunadamente, bueno, pues consigue vivir los casi 2 años hasta la liberación. Enero de 1944 vuelve a ser un año un tanto negro para la deportación. Hay en total 5 deportados. El primero de ellos, el primero en llegar, es Felipe Borrego Magro, también de Royan. Royan es una población pequeña que tuvo como peculiaridad, probablemente no tenga nada que ver con el hecho de que haya 3 deportados, pero fue la primera localidad salmantina donde hubo ocupación de tierras de los grandes de España en la reforma agraria de la época de la República. Había un gran problema de paro, etcétera, y en cualquier caso, Felipe Borrego Magro no sabemos exactamente, pero lo más probable es que estuviera fuera de Royan ya en el 36 y se había afincado prácticamente ya en Francia cuando a raíz del exilio. Después de su liberación, porque es liberado, tuvo que ser internado en un hospital, y esto fue muy frecuente en los liberados, el que se tuvieron que pasar varios meses, incluso algunos un año, en un hospital recuperándose de las lacras, del tifus, del bulbo pulmonar, de lo que fuera que tenía. Y probablemente algunos de los liberados tenemos la sospecha bastante fundada de que no sobrevivió prácticamente casi tiempo. Algunos de ellos, positivamente también, que murieron por las secuelas de las enfermedades que venían de los campos de concentración. Es decir, la liberación de los supervivientes, los que logramos sobrevivir, tuvieron una liberación entre ácida y amarga, por decir algo. Aunque bueno, salieron a la vida de nuevo, por supuesto. En fin, Luis Pérez Benito era el otro hermano de Pedro Pérez Benito, que había ido a Sachsenhausen, el otro hermano procedente de Royan. Por los datos de los archivos alemanes, estaba ya prácticamente afrancesado, firmaba como Luis en francés, y el padre se llamaba Emile y no Emilio, o cosas así. Probablemente habían emigrado a Francia la familia o parte de la familia en su momento, no sabemos exactamente cuándo. Lo cierto es que termina falleciendo en Francia en 2001. Es el penúltimo de los salmantinos que fallece. Hay una mujer que fallece posiblemente, luego lo comentamos. Tomás Calleja Juanes era un relojero de Ciudad Rodrigo. Su padre era relojero y tenían una relojería en Ciudad Rodrigo.
Cuando estalla la guerra, él era de la Sociedad de Relojeros de Madrid, asociada a UGT también. Cuando estalla la guerra es designado comisario político por parte de UGT en los frentes, etc. El caso es que, bueno, pues sigue el periplo de otros muchos. Sabemos que estuvo en Francia, los españoles que no son detenidos en el 40-41 por el ejército alemán, prácticamente casi todos empiezan a participar en la resistencia francesa. Cuando los alemanes ocupan casi todos de sabemos positivamente que estuvo en la resistencia francesa. Después de la liberación se afincó en Bayona, en Francia, y tenemos referencias de él, de actividades dentro del UGT y del PSOE en el exilio, en concreto en Francia. Julio Sánchez Manjón, de Cantalpino, después de la liberación pudo rehacer su vida, pero rehizo su vida no con lo anterior. Se terminó casando con una mujer, con una ciudadana francesa, ya en 1953, y falleció en París en el 92. Es curiosamente el único salmantino del que en el libro de registro donde se anotan las actas de nacimiento, etcétera, etcétera, tiene anotada también la fecha de su boda, en el 53, y la fecha de su fallecimiento. Son anotaciones del año 93 y probablemente por la viuda, promovidas de alguna manera por la ciudadana francesa Susan Louise Aschenberg, que estuviera ahí. Pero bien, por lo menos sabemos que pudo rehacer su vida en Francia. Francisco Cuadrado Sierra tiene una peculiaridad también, y es que oficialmente todavía por el gobierno español está dado como por desaparecido. Sin embargo, hemos localizado información del Diario Oficial de la República Francesa, es decir, el BOE francés, en el que le incluye entre los muertos como fallecido, y además, curiosamente, en la misma fecha, el 24 del 1 del 44, en que ingresa en Buchenwald. Era muy normal que en los envíos, en los trenes, llegara más de un muerto. O llegara gente prácticamente en niveles de extenuación y que no conseguía vivir más que un día o dos, o que no le caía bien a determinado capo o determinado SS y le daba una paliza que lo dejaba, en fin, no hace falta tener mucha imaginación para saber lo que podría ocurrir. Bueno, en cualquier caso, evidentemente sí que lo contabilizamos como un fallecido más. De Luis Arroyo de Cabezas sabemos que también pudo rehacer su vida en Francia después de la liberación. Procede de Salamanca. Él era metalúrgico, electricista o algo así, y probablemente gracias a eso también pudo sobrevivir en los campos de concentración. Bueno, en el resto de 1944 hay todavía 9 en enero hacia 5, como veíamos antes. En el resto del año, casi todos en el verano, concentrados en el verano, hay todavía 9 deportados, de los cuales vuelve a haber una proporción de muertes significativas, 4 asesinados y 5 supervivientes. ¿Qué cambios había producido en torno al año 43 especialmente? Primero, dejan de mandar a Mauthausen, porque a Mauthausen empiezan a enviar los nazis judíos, dejan de llegar españoles, porque empiezan a mandar judíos y rusos y soviéticos. Y tienen tal trabajo de exterminio con los rusos y con los soviéticos que no dan abasto en Mauthausen. De manera que estos otros son deportados a distintos, a Buchenwald, a Nefer, a Wachau, etcétera, etcétera. Pero además, a partir de inicios del 43, los nazis empiezan a ver las cosas negras.
Primero, tienen problemas con la industria armamentística, porque buena parte de su juventud está en el frente, trabajando y no tienen gente para trabajar en las fábricas. Entonces empiezan a utilizar a los presos de los campos de concentración en la industria bélica. Y los españoles dejan de ser un objetivo prioritario. Los rojos españoles, como les calificaban Rock Spanier, los calificaban los propios nazis, dejan de ser un objetivo de exterminio. Tienen objetivos de exterminio prioritarios con judíos y con los rusos, a los que odiaban de forma especial, aunque no fueran una raza como tal. Y con los gitanos. Antes decía que se nos olvidaba un colectivo, a los gitanos también. Quiero decir, y lo digo esto porque el holocausto no es solamente las víctimas del holocausto no fueron solamente los judíos. Los judíos fueron mayoritariamente, además hubo una planificación estatal para intentar exterminarlos como raza, pero ahí hay que sumar todos los enemigos del régimen nazi, todos aquellos que consideraban enemigos, los terminaban metiendo en el campo. De Casillas de Flores era también la única mujer que tenemos identificada, María de los Ángeles, Mateo Díez. La hemos identificado hace 15 días, porque figuraba en casi todos los registros como Casillas de Ávila. Por un listado de exiliados en Ivry, en el sur de París, que nos llegó y tal, hemos podido identificar que probablemente era de Casillas de Flores. Hemos ido a Casillas de Flores, al registro civil, y efectivamente había nacido el 14 de abril de 1918. No del 31, pero a lo mejor probablemente estuvo celebrando su cumpleaños con algún deje especial durante buena parte de su vida, cuando tuvo. Fue deportada al campo de Ravensbrück, conocido como el campo de las mujeres, y después transferida a Flossenburg, donde ya un comando, a una fábrica de bombas. Estuvo trabajando ahí. Fue liberada, vivió en París, que sepamos, y terminó falleciendo en la Bretaña francesa en 2007. Es la última, la deportada más longeva, o la que ha llegado más cerca de nosotros, no la hemos llegado a conocer, en 2007. Cuando murió, el anterior había muerto en 2001. Alfonso Miguel Hernández Morán, de Agallas, otro pueblo también, bueno, no está muy cercano a la frontera, pero sí es Sierra de Gata, por debajo de Ciudad Rodrigo. Era también afiliado a UGT. Sabemos que estaba casado, pero no hemos conseguido todavía averiguar con quién estuvo casado, ni si después de la liberación pudo reencontrarse con su mujer. Hay muchos datos de estos que en muchos casos, pues en fin, los desconocemos. Lo mismo que de Agustín Rivero García, que era de Espeja. Pero hay algo que me gustaría que os fijarais. Fijaos, nace en diciembre de 1924, el 16 de 12 de 1924. Es decir, cuando estalla la guerra tenía 12, no había cumplido los 12 años, cuando el 18 de julio del 36 todavía tenía 11 años. Cuando es deportado a un campo de concentración tenía todavía 19 años y acababa de cumplir los 20 cuando muere en Neckarich, en un campo, el único campo de estos franceses que estaba en territorio francés, digo, de los alemanes, que estaba en territorio francés, porque era de Alsacia y estaba anexionado en aquel momento a Alemania. ¿Qué vida pudieron tener? Y a ver, hay casos todavía de gente que llegaba a Mauthausen con 12, 13 y 14 años, algún español incluso, pero bueno. Joaquín García Bellido es el hijo de un abogado de Alba de Tormes. Sabemos
que estudió en el Instituto Fray Luis de León de Salamanca y posteriormente en la Universidad de Salamanca. En ambos centros fue un alumno brillante, termina la carrera como licenciado de Ciencias, muy brillante, había nacido en el 82, y en 1903, con 21 años, ingresa en la Marina como cartógrafo. Es el único de los deportados que podía pertenecer al ejército, aunque era personal civil del ejército, no era exactamente, y está en la Marina haciendo mapas, levantando mapas topográficos de zonas del norte, etc. Bueno, vivía en Madrid. De todas maneras era un personaje especialmente inquieto. Era alpinista. Fue secretario de la Real Sociedad Española de Alpinismo y promotor de la declaración del Parque Nacional de Guadarrama, que no se consiguió, y en una sociedad muy ligada a la institución libre de enseñanza. Escribió, de hecho, una novela, una aventura en la Pedriza, que se publicó en 1903, y fundó en Madrid una librería especialmente dedicada a temas técnicos, algo nada normal en los años 30 todavía. En el 36 le cambian del Ministerio de Marina al aire, al Ejército del Aire, y le perdemos la pista. Lo siguiente que sabemos es que aparecen listados donde está registrado como perteneciente a la resistencia francesa, y luego la fecha en que es enviado a Buchenwald en agosto del 44, y que fue liberado. No sabemos ni cuándo ni dónde, pero fijaos, entró en Buchenwald cuando tenía 62 años. No era edad para sobrevivir en un campo de concentración. Trabajamos con la hipótesis de que o murió en las semanas o meses siguientes a la liberación. Antonio Manuel Hernández Martín era de San Muñoz. En fin, ese está también muy poco tiempo en un campo de concentración. Es que de los... Sí, fijaos que llega en agosto del 44 y en diciembre muere en Buchenwald. En esa zona está también escasamente 4 meses, o poco más de los 4 meses en el campo de concentración. Sobrevive, no sabemos muy bien cuál fue la causa de su muerte, pero bueno, no hace falta decirlo. Lo mismo que con Cipriano Duque Gómez, que era del Bodón, otro pueblo de la zona de Ciudad Rodrigo, y esta que, como veis, probablemente había migrado a Francia. De hecho, tenemos referencias de que hizo 2 minis. Una, porque hizo la mini primero en España y luego fue a Francia y lo enrolaron en el ejército francés. Y como soldado del ejército francés fue hecho prisionero por los alemanes, y como veis filmaba como Ciprián, tiene una firma, el mismo ya como muy afrancesado en ese caso. Sebastián Villolía Santiago había nacido en Salamanca. Sabemos que había nacido en el campo de Pizarrales, curiosamente, y sabemos por registros de una persona que está trabajando sobre la evolución demográfica del barrio de Pizarrales, de que en 1920, cuando prácticamente todavía debía de tener meses, la familia se fue de Pizarrales. Y las siguientes referencias que tenemos son de los años 30 en Francia. Probablemente toda la familia terminó saliendo. Él aparece, de hecho, ocasionalmente como de nacionalidad francesa, en algunos casos también como de nacionalidad italiana. En muchos casos, o en ocasiones, los propios deportados les mentían a los nazis para intentar salvaguardar a su familia o salvaguardar la identidad de sus conocidos, etcétera, de los propios nazis o por supuesto, de los franquistas, si pensaban que a lo mejor les pasaban información.
Mariano San Ildefonso es uno de los deportados más significativos. Le vemos ahí en una foto de los años 30. Había nacido en Tamames. Antes del 36 era un escritor y un periodista prometedor. Había publicado ya un libro de poesías, tenía en imprenta otros 2 o 3 libros. Era un periodista que hasta el adelanto en su primera página, en el año 28 le había dedicado, perdón, en el año 29 le había dedicado una caricatura. Quiero decir que era un personaje especialmente conocido, pero empezó la guerra, entró en esta vorágine de campos, preso, de prisiones, campo de concentración, y prácticamente en Salamanca ha sido desconocido. Habría que decir que es el único enterrado en la localidad donde nació, está enterrado en Tamames, porque su familia, ahora os cuento cómo fue. Y también había estudiado, tenía estudios por lo menos había estudiado bachiller en el Instituto Fray Luis de León. Él, cuando estalla la guerra, era del Partido Radical Republicano, uno de los partidos republicanos que había en aquel momento, pero no tenía un perfil político tampoco muy militante. Era sobre todo periodista y escritor, y era lo que quería ser. Se apunta y entra en la policía republicana, en la brigada de investigación criminal. Pasa la guerra parte en Madrid, parte en Valencia, parte en Barcelona, y en enero del 39, pasa a Francia. En el exilio de la retirada de los 500.000 pasa a Francia. Y está en Francia hasta el agosto del 44 en campos de refugiados primero y en campos de prisioneros a continuación y en prisiones alemanas a continuación. Se negó y se las arregló a intervenir en la Segunda Guerra Mundial en las compañías de trabajadores extranjeros, y se quedó, y desde los campos de refugiados empezó a colaborar con la resistencia francesa. El caso es que lo pillan, lo mandan a Mauthausen, a Dachau, y es liberado en el 45. Se tira un año en un hospital en la frontera con Suiza, y cuando sale del hospital va a París, y en París en el año 50 consigue reagrupar a su familia, que era su mujer y su hija, que se habían quedado en España en el 39, y desde ahí se exilia como refugiado a Colombia. Vive en Bogotá hasta el año 69, trabajando como periodista radiofónico y periodista escritor y tal. En el 72 vuelve a España, en buena medida porque está aquí su hija, había tenido nietos, o sea, le había hecho abuelo y quería conocer a los nietos y tal, y acepta volver a España y termina falleciendo aquí en 1981. Tiene algo así como unos 19 títulos publicados que tenga yo en estos momentos controlados. Uno de ellos incluso titulado Dachau, hubo novedades en el frente, donde cuenta su experiencia en los campos franceses y en el campo de concentración. Luego tiene libros de poesía, novelas, libros de cuentos, etc. Pero alguien absolutamente desconocido. Bueno, a ver, no del todo. Curiosamente, en el año 82 ya había fallecido él, en 2002 había fallecido ya hacía tiempo. En Tamames, en el municipio de Tamames, le dedicaron una calle, y tiene una calle dedicada, y se le hizo un pequeño como homenaje donde no se mencionó que había sido deportado a un campo de concentración. Los silencios en esto han pesado y siguen pesando. De verdad que les agradezco que estén aquí escuchando estas historias que han salido tan poco a la luz en todos estos casos. En fin, en Sanchón de la Sagrada había nacido José Amolinar Lorenzo Hernández,
que tuvo la mala suerte de morir el 15 de abril de 1945 en Bergen-Belsen, el campo al que había sido transferido, justo el día de la liberación del campo Bergen-Belsen. No sabemos, en los momentos de la liberación hubo tales niveles de confusionismo que se cuentan, los supervivientes se cuentan, por ejemplo, en Mauthausen, casos de algún preso que murió porque no fue capaz de digerir lo que pudo comer el primer día, cuando les dieron acceso a comida, y empezó a comer y no fue capaz de digerirlo su organismo. Después debió de comer en una hora lo que no había comido en 4 meses, o algo parecido, no sé. Y en cualquier caso, como digo, hubo un poco de todo. En fin, con estos 36, la Asociación Salamanca Memoria y Justicia está promoviendo la colocación de piedras de la memoria en lo que se llama el proyecto Stolperstein, una iniciativa alemana, un escultor alemán. Se ponen como si fuera un adoquín de 10 por 10, de 12 por 12, que por la parte superior tiene una placa metálica con los datos de cada uno de ellos, un poco como aparece de él. Y dice: aquí vivió, o aquí nació, o en su caso aquí enseñó, o algo parecido. Hay en estos momentos en unos 24 o 25 países del mundo, no solo europeos, colocadas piedras de estas, y tenemos un proyecto que tiene ya en estos momentos el apoyo de la Diputación, y que esperamos que a lo largo de este año y probablemente del que viene, pues se pueda ir llevando para colocar en cada pueblo, en la casa, delante de la casa donde nació, en la acera, una piedra en memoria a estos deportados, de los que deberíamos pasar del silencio al orgullo de conocerlos. Simplemente. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, yo por mi parte estaré abierto, pero a lo mejor por horario no se puede. Vamos a avisar.